Bueno, ya está nuestro invitado, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, a quien le damos la bienvenida y la buenas noches. Presidente, buenas noches. Buenas noches para usted, pastor. Buenas noches para mi buen amigo, el padre Carlos. Y un saludo también para todos los que laboran en la estación y, por supuesto, a la audiencia que sigue su programa y que lo escucha en cada uno de los programas. Buenas noches a mi querido amigo y hermano. Buenas noches a mi querido amigo y hermano, el presidente Rivera Chatz, ¿verdad? Líder del grupo PNP en el Senado de Puerto Rico. Sí, presidente, le damos las gracias. Queremos discutir algunos asuntos, por eso queremos ir rapidito. Hay un proyecto en el Senado. ¿Perdón? Yo no tengo prisa. Ah, qué bueno. Hay un proyecto. Gracias. Hay un proyecto en el Senado que es el PDLS 570 que trata para resolver o trabajar con la salud mental de nuestros niños a nivel escolar. ¿No puede decir algún detalle? Porque es de su autoría. Correcto, pastor, mire, y padre, y la audiencia que nos escucha. La ciencia ya ha desarrollado, ¿verdad?, técnicas que permiten detectar en etapas tempranas cualquier circunstancia que pueda reflejar, ¿verdad?, algún tipo de problema en nuestros niños, emocional, mental, de rezago, etcétera. En muchos de los casos, cuando examinamos qué ocurre con un niño o con una niña, no es que no tenga la capacidad de aprender, no es que no sea inteligente, no es que no tenga las destrezas, es que muy probablemente su entorno no contribuye a ese fortalecimiento que debe surgir desde el hogar hasta el salón de clase, de modo que se le inculquen principios, valores, que se le vaya nutriendo el intelecto en términos académicos, para que en la medida en que va creciendo y desarrollándose ese ser humano, termine convirtiéndose en un hombre o una mujer de bien. Así que el proyecto lo que establece es una estrategia para identificar en etapas tempranas en el aula, en el salón de clase, aquellos niños o niñas que pudieran tener algún tipo de problema. A veces tenemos niños criando niños, ¿verdad? A veces no está la figura del padre, o no está la figura de la madre, o no está la figura de ninguno de los padres y están los abuelos. Y pues todos esos elementos a veces pues tienen alguna consecuencia y inciden entonces en captar la atención o lograr que el niño se desarrolle o la niña al máximo de sus capacidades. Y el proyecto lo que establece es una estrategia, digamos un procedimiento para identificar y entonces ir rescatando generaciones y, ¿verdad?, levantando niños que tienen la capacidad, que tienen todo lo que hace falta. Lo único que requiere es que le prestemos un poco más de atención, que se invierta un poco más de tiempo, de amor y cariño, para que podamos asegurarnos de que culminen esa carrera escolar de la manera más exitosa, siendo personas de principios, personas de valores y personas de bien cuando terminen sus estudios. ¿Y ya le asignaron la vista pública para ver el proyecto? No tengo el detalle, ¿verdad? Eso es parte de varios proyectos que he estado presentando. Voy a estar presentando proyectos ahora que tienen que ver con el tema de salud. Voy a estar presentando otros proyectos, ¿verdad?, que van a generar un tipo de actividad económica. Hemos estado presentando mucha legislación. Yo pregunto porque es que veo una lentitud crasa lamentablemente en el Senado en los proyectos y por eso me pregunto. Mire, pastor, pues pastor, usted entonces es más optimista que yo, porque si fueran lentos, tal vez uno piensa que van a llegar algún día, aunque lleguen tarde. El problema es que yo los veo detenidos. Al día de hoy, ellos no han movido legislación importante. No digamos, vamos a imaginarnos que no aprueben la legislación de administración que presentó el gobernador. Digamos que no aprueben los proyectos míos o de los compañeros de otros partidos. El problema es que no aprueban ni los de ellos. El problema es que no aprueban ni los proyectos de ellos. Y eso, pues, ¿verdad?, crea un problema, porque yo fui al Senado, yo estoy en el Senado para trabajar. Y yo trabajo con todos los compañeros de todas las delegaciones, presento el proyecto. Cuando yo presidí el Senado en 2 ocasiones, le dábamos paso a la legislación de minorías. Yo fui el primer presidente que puso a las minorías a presidir comisiones.
y nosotros hemos tenido apertura, hicimos cumbres para atraer a todos los sectores entendidos en la materia de salud, de educación, de vivienda, de economía, de seguridad, para de ahí nutrir legislación, y lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo ahora. Mire si es nuestro triste, ánimo es ayudar para que se produzca la mejor legislación y que cada día tengamos un mejor Puerto Rico. Mire si es triste lo que usted está diciendo, y yo quiero añadirle que esto por primera vez en la historia, hasta donde yo sepa, estamos a septiembre ya, y 600 organizaciones que desde julio deberían estar operando a más tarde en agosto, están detenidas porque el donativo legislativo no se ha aprobado todavía, algo que usualmente se aprueba la última día de la sesión de junio, que es junio 30, pues no se ha aprobado. Y es lamentable, pastor, es lamentable por lo siguiente: todas o la inmensa mayoría, casi todas las organizaciones sin fines de lucro, prestan servicios que de ordinario les tocaría prestar al gobierno. O sea, una responsabilidad que de ordinario es del gobierno. Esas instituciones que van a los sectores marginados, a los sectores vulnerables, personas que tienen necesidades, y prestan el servicio, ¿verdad? Sin ánimo de que nadie se ofenda, mucho mejor, más eficiente y un ambiente más agradable que el que presta el propio gobierno, en cualquier nivel, municipal, estatal, federal, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando hay una química donde el gobierno no está presente, es la propia ciudadanía ayudándose uno a otro, ¿verdad? El prójimo, amándose como a sí mismo. Pues entonces uno ve que el progreso y el resultado de la gestión de esas instituciones es extraordinario. Entonces, por una pelea que aparentemente hay entre Cámara y Senado, pues no se aprueban los fondos, y entonces estamos quitándole a esos grupos que le dedican alma, vida y corazón a servirle a gente que tiene necesidad, la oportunidad de hacerlo, y eso es lamentable. Sí, es triste y es algo que nunca había pasado, y nada, rogamos a Dios, es lo que nos queda, a los que de alguna manera conocemos esas entidades y sabemos el esfuerzo que hacen. Padre. Presidente, una cosita. En la exposición de motivos, que a veces la gente le pasa por alto, pero que son importantes en proyectos que tienen una incidencia tan, por decir, dramática que va a tener sobre el sistema de educación, se dice algo que a mí me sorprende. Los problemas de salud mental en Puerto Rico, dice, son una epidemia, dice, cada día con más intensidad incide en problemas, alcoholismo, violencia, criminalidad, sustancias y maltrato, agresiones, etcétera. Y dice, el impacto de un trastorno mental o emocional es más grave cuando se trata de la juventud escolar. Yo creo que este proyecto, que a mí me parece que se debe ocultar la posibilidad que como un servicio que se presta al estudiante, se piense incluso en el sistema de educación privada, porque esta detección, este uso de psicólogos, psiquiatras, etcétera, sería un beneficio grande y poder ocultar las situaciones mentales de los estudiantes, no solo en el sector público, sino también privado. Pero a mí el proyecto me resulta interesante porque es una respuesta científica, no ideológica, no bombardeo de ideas, con respecto al problema, por ejemplo, de la violencia doméstica, ¿verdad?, que aquí se señala, de la criminalidad. Es decir, que en la escuela se puede atender de una manera, por decir así, de distintas ramas, la educación, la psicología, la psiquiatría, etcétera, para intentar ayudar a un joven a poder superar esos ciclos de violencia que a veces son parte de una barriada, de un lugar. Yo me crié en una barriada, Villa Palmera. O sea que sería, sin duda, el proyecto tiene esa inquietud, me parece a mí. ¿Cómo usted lo ve? Correcto, es el entorno. Cuando digo el entorno, no tan solo es en el núcleo familiar, sino en el entorno más completo de la comunidad. Y se puede detectar, hay técnicas que permiten detectar eso y que permiten entonces ayudar para que se mantenga por la línea correcta el estudiante, ¿verdad? El estudiante o la estudiante. Y el proyecto es un proyecto muy completo, muy estudiado, muy documentado,
que espero que se le dé consideración en esta Asamblea Legislativa. Entonces, presidente, tengo otra inquietud. Esta es un poquito más, por decir así, más polémica, pero me parece que es importante porque usted presidió el Partido Nuevo Progresista, usted milita en el Partido Nuevo Progresista, usted presidió el Senado y es líder del grupo PNP en el Senado de Puerto Rico. Se ha dicho que en las elecciones pasadas los dos partidos principales tuvieron dos némesis, por decir así, dos partidos que les restaron votos a esos partidos. En el caso del Partido Popular se dice que Victoria Ciudadana, el ala izquierda del partido, pues de alguna manera se debilitó en el Partido Popular porque la gente, el ala izquierda, se encauzó a través de Victoria Ciudadana. Lo mismo se dice con respecto al Partido Nuevo Progresista, con el partido de Proyecto Dignidad, en la que muchos creyentes que se encauzaban su voto democrático a través del Partido Nuevo Progresista se sintieron frustrados y lo encauzaron a través de Proyecto Dignidad, evidentemente porque entienden que el PNP ha sido un poco ambiguo, dicen, con respecto a estos temas fundamentales que tienen que ver con con los temas tan importantes como son los temas de libertad religiosa, etcétera. ¿Cómo usted ve esa visión general? Pues mire, padre, los partidos políticos principales, entiéndese mi partido, el Nuevo Progresista y el Partido Popular, algunos líderes de los partidos cometieron el error de querer parecerse a los partidos emergentes. Y entonces olvidaron su esencia. El Partido Nuevo Progresista es un partido conservador, un partido pro familia, un partido de principios, de valores. No es un partido que odia, no es un partido que segrega, no es un partido que margina o que discrimina, es un partido que cree en los principios, que cree en los valores, que cree en la familia puertorriqueña, que cree en esos valores de los puertorriqueños. Entonces, el ex gobernador Ricardo Rosselló, en su discreción, era ampliamente generoso con las peticiones de los sectores más liberales y era bastante limitado en escuchar y atender los reclamos del sector conservador. Así que de alguna manera Ricardo Rosselló fundó el partido Proyecto Dignidad, o fomentó la fundación del partido Proyecto Dignidad, con esa óptica que él tenía, con la cual yo discrepo, ¿verdad? Porque él se iba demasiado. Entonces hay otra gente en mi partido que caen en el error y cometen, ¿verdad?, el grave error de querer establecer que el balance y el color gris son la misma cosa, y no lo es. Balance es cuando cada sector tiene su espacio, se le reconoce como es, sin pretender imponérsele nada de otros grupos que son diferentes o que no tienen el mismo pensamiento. Cuando usted trata de fusionar cosas y mezclar colores para establecer un gris, pues entonces hay cosas que no quedan muy certeras y muy definidas y entonces comienzan los problemas. Y entonces, bien sencillo, los temas de perspectiva de género, los temas de la educación, entre otros, usted tiene que decir dónde está parado, ¿verdad? Y puede haber gente que esté a favor de lo que usted dice, puede haber gente que piense diferente. Lo importante es que usted respete el otro. Los cristianos no aborrecen al pecador, aborrecen el pecado. Y si usted entiende que sus principios lo mantienen en un lugar que porque no entiende o no acepta algunos comportamientos, pues entonces es un asunto suyo que hay que respetar. Y de igual manera, el libre albedrío que Dios nos dio, pues cada cual hace lo que estime y, ¿verdad?, y se atiene a las consecuencias. El asunto de todo esto es, padre, en la medida en que mi partido no entiendan que el sector conservador es un sector amplio en la colectividad, pues entonces siguen fomentando el crecimiento de otros sectores, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el tema ideológico.
hay alguna gente que piensa que ideológicamente se debe hacer mucho más. Yo creo que se ha hecho mucho. Por supuesto que se debe hacer mucho más. Pero lo cierto es, padre, pastor, y a los lectores que me escuchan, y digo esto con el mayor de los respetos, es que los partidos emergentes no han logrado nada de nada. Yo quisiera que objetivamente se examine la legislación que ha presentado los legisladores del Proyecto de Dignidad. Yo quisiera que objetivamente se examine la legislación que han presentado los de Victoria Ciudadana o lo que han logrado en otras legislaciones. Ahí está el récord. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Y honestamente, mi partido, la inmensa mayoría de los líderes de mi partido, hemos estado defendiendo los principios, los valores, hemos estado ahí defendiendo lo que es la familia y procurando que Puerto Rico siga hacia adelante. Hay otras personas que piensan diferente. Le quiero añadir a lo que se está discutiendo, que hemos tenido una discusión bastante diversa y en algunos momentos hasta acalorada, porque con esto que pasó de la violencia a la mujer se tradujo, ¿verdad?, a una fuerza de estas feministas y reclamando que se hiciera algo, y el gobernador pues creó un comité que se llama el Comité PARE. Y el Comité PARE ha comenzado a ofrecer varias alternativas para resolver el problema de la violencia, y están hablando de un currículo con perspectiva de género en el sistema de educación, lo cual ha creado pues una situación adversativa. ¿Cómo usted ve este asunto? Mire, pastor padre, le voy a decir. Perspectiva de género definido correctamente es la igualdad entre el hombre y la mujer. Punto. Hombre y mujer iguales. Punto. Hay gente que le quiere añadir otros aderezos y quiere añadirle otros elementos y quiere añadirle otros factores, porque nadie conoce a ciencia cierta cuál es la fórmula del éxito. Pero si usted quiere fracasar, trate de complacer a todo el mundo. Y es sencillo. La ley que gobierna el Departamento de Educación se aprobó el pasado cuatrenio, la presidía la comisión entonces senadora Abel Nazario. En este tema de perspectiva de género y de todos estos temas de la sexualidad y todos estos temas de afinidad que trataron de impulsarse, ¿verdad?, o de meterse, a veces sutilmente y a veces descaradamente. Nosotros en el Senado se incluyó una enmienda que específicamente, una enmienda que promovimos nosotros en el Senado, dice que en temas de sexualidad y afinidad es potestad exclusiva de los padres. Exclusiva, así mismo dice. Y entonces eso deja clarísimo. Ahora bien, cuando se discute el tema de perspectiva de género, pues entonces como hay gente que quiere definirlo de otra manera y quiere moverse más desde el aspecto ideológico que del aspecto sustantivo, y entonces quieren añadirle aspectos liberalísimos, ¿verdad? Pues eso crea un problema. Entonces, el gobernador de Puerto Rico se reunió con el liderato religioso en 2 ocasiones, y yo estuve allí. Y el gobernador de Puerto Rico dijo que él no cree en nada de ideología de género y que él no promueve eso y que no va a permitir eso en las escuelas. Pues si no puede lograr que la Asamblea Legislativa, que controla el Partido Popular, apruebe legislación que específicamente implemente esa óptica que él tiene, bastaría con que él haga una orden ejecutiva y le reclame al secretario de Educación que establezca una carta curricular diciendo específicamente que perspectiva de género es estrictamente la igualdad entre el hombre y la mujer. Punto. Y cualquier otro asunto que quieran añadir, pues le tocará a los padres en su hogar promoverlo. Y eso, pues a alguna gente no le gusta que uno lo diga, ¿verdad? Pero, honestamente, la manera de ponerle fin a los tonos grises, la verdadera forma de crear el balance es diciendo, miren, el Departamento de Educación no se van a promover ideologías de ninguna clase, vamos a defender el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer, y el tema de sexualidad y afinidad es de potestad exclusiva de los padres.
¿Quién puede ofenderse con eso? Yo escucho, padre, pastor, alguna gente decir, cuando la cosa está del proyecto de terapia, el de Valgavidón, de conversión, y hablan de ese proyecto como si fuera algo que estuviera ocurriendo en Puerto Rico. Dijeron que iba sobre el veto y se le olvidó. Ya se parece que se murió el proyecto, no hicieron nada. Y hablan de lo abominable que es eso, ¿verdad? Y no han podido documentarlo ni justificarlo. Pero entonces promueven, porque dicen que quieren cambiar a la gente, entonces promueven que le inyecten hormonas, que los nenes se vistan como nenas, los cambios de sexo y todas estas cosas, que eso sí es transformar a un ser humano distinto a lo que era. Y aquí todas esas discusiones que se han estado dando, pues aquí hay políticos que le tienen miedo a eso, porque cambian sus principios y valores por voto. Y los que no hacemos eso, pues tenemos a veces problemas. Pero yo lo digo, ¿verdad?, con el mayor respeto y con la mayor candidez, porque es sencillo. El día que yo tenga que cambiar mis principios y valores por voto, me tengo que ir, porque yo no voy a permitir eso jamás de los jamases. Sí, fíjese, presidente, usted lo ha dicho muy bien, ¿verdad? Estos partidos emergentes responden a unas inquietudes de algunos de los electores de ambos partidos que no se sienten satisfechos, y usted lo ha dicho muy bien, con las tonalidades grises. Fíjese que ese comité PARE, en la que no hay representación creyente, a pesar que se le ha dicho reiteradamente al gobernador, fíjese lo que hizo en un glosario, solamente cito para que usted pueda responder. Mire lo que en un glosario donde ellos están definiendo interseccionalidad, dice, es un enfoque que subraya que las categorías biológicas, sociales y culturales, tales como el género, la etnia, la clase, orientación sexual, edad, nacionalidad, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Evidentemente, ese es el glosario del Comité PARE, que entre otras funciones tiene de proponer programas de educación de perspectiva de género. O sea, evidentemente, cuando un creyente ve estas cosas, dice, ¿quién responde a las inquietudes que yo tengo? Personas como usted que han sido verticales, personas como Keren Riquelme, o incluso dentro de las filas del Partido Popular, como Raúl Torres y otros más, como Ramoncito Ruiz. Claro, pero cuando uno ve estas cosas dentro de un comité gubernamental, uno dice, ¿pero qué pasa? Esto es ideología de género, esto es lo que quieren empujar. Y entonces uno escucha que algunas de las autoridades públicas dicen, no, porque nosotros no se ha hecho el currículo, pero es que lo están diciendo ahí, ¿cómo va a ser el currículo? ¿Cómo usted lo ve? Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero déjeme decirle algo. Mire, por ejemplo, hace poco una legisladora propuso que el asesinato de una mujer, cuando hay una circunstancia, se llame feminicidio. Oiga bien esto, ¿verdad? Yo digo esto con el mayor respeto, Entonces yo le preguntaba, ¿y qué logramos con eso? O sea, ¿se va a aumentar la pena? No. ¿Se van a tirar recursos para educar, para que haya protección a las mujeres? No. O sea, sencillamente le estamos poniendo un nombre al asesinato en primer grado cuando sea una mujer. Como si los asesinatos de los ancianos, de los jóvenes o de los varones fueran insignificantes o digamos menos importantes que los de la mujer. Cualquier ser humano a quien se le prive la vida, ¿verdad? Es un acto deplorable. Entonces, se firma la ley, se convierte en ley y ahora se llama feminicidio. Y entonces, muy bien, la pregunta es, ¿qué se logró? Que es que ahora vamos a tener las estadísticas, pero es que las estadísticas de los asesinatos ya están en el gobierno. Entonces, no hay una acción que realmente produzca un resultado positivo para alcanzar el objetivo de evitar que no tan solo las mujeres, sino que cualquier otro ser humano pierda la vida. Así que mientras se entretienen con glosarios, poniendo etiquetas de feminicidio y no se busca la raíz del problema, que es en el sistema de educación, no en el comité PARE, ni en el comité SIGA,
ni en el comité de arriba, ni en el comité de abajo, es en la escuela, donde se educa, en el salón de clase, donde si usted le inculca principios, valores, le fomenta o le mueve el intelecto al niño y a la niña, usted va a tener hombres y mujeres de bien. Es ahí, no en ningún comité para satisfacer apetitos particulares que tiene alguna gente, ni los de un lado ni los del otro. Sencillamente, en el sistema de educación es donde usted construye el ser humano, donde usted fomenta, inculca principios, valores, le desarrolla el intelecto y lo convierte en un hombre o una mujer de bien. Es ahí, no es en ningún comité. Y pues todos esos comités responden a tratar de llenar un récord de que se hizo algo. Eso de ponerle feminicidio, ¿verdad? Con el mayor respeto, yo creo que no tiene ninguna consecuencia real en beneficio de la mujer, desde mi punto de vista. Bueno, lo que puede hacer es complicar el escenario para los fiscales, pero eso es harina de otro. No tan solo le complica, mire, pastor, yo fui fiscal, no tan solo le complica el escenario al fiscal, sino que al policía que investiga también le complica el escenario, entonces tiene que documentar de otra forma lo que va a terminar siendo un feminicidio. Imaginemos, pastor, padre, ojalá que no muera nadie más en Puerto Rico, ¿verdad? Que no haya más asesinatos, pero imaginemos que maten a una dama, Dios quiera que no. Entonces, si no lograron traer los elementos de feminicidio, ¿qué va a hacer? Un asesinato en primer grado. Muy bien. No, si ya ocurrió uno ayer. Okay. ¿Cuál es la pena? Pastor, ¿cuál es la pena si se llama feminicidio? 99. La misma. ¿Cuál es la pena si se llama asesinato en primer grado? 99. La misma. ¿Cuál es la consecuencia? La misma. Ese esfuerzo de poner etiquetas o poner nombres para decir que se avanza en la lucha, yo creo que debe concentrarse en la educación, en inculcar principios y valores. Bueno, presidente, gracias siempre por su aportación. Ya nos tocó la pausa, pero le agradecemos siempre su disponibilidad. Brevemente, sí. Creo que también el gobierno se está equivocando malamente en pretender obligar a la gente a vacunarse. Yo me vacuné, yo recomiendo que se vacunen, es la forma, desde mi punto de vista, correcta, pero si alguien, por la razón que sea, filosófica, religiosa, científica o por alguna razón de salud, no lo quiere hacer, pues entonces hay que tratarlo de otra manera y ver cómo se pretende obligar a alguna gente a vacunarse, en lugar de orientarlos a, si no se quiere vacunar, a usar la mejor alternativa que esté disponible para que no se contagien. Yo creo que hay también una deficiencia que tiene que atenderse. Wow, interesante lo que ha dicho. No, muy importante. Muy importante. Bueno, pues gracias, presidente, Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, presidente, hasta luego. Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos en breve en Separación de Iglesia y Estado.